Buenas. Hoy analizamos Kick-Ass, listo para machacar. Estrenada en 2010 y conocida en Hispanoamérica como Kick-Ass, un superhéroe sin superpoderes. Para levantar este proyecto, el director Matthew Vaughn tuvo que hipotecar su propia casa. El guión se desarrolló a la vez que las viñetas del creador del cómic, Mark Millar, obligando a Vaughn a tomar decisiones a ciegas y a distanciarse del desenlace original. Vaughn adquirió los derechos basándose en un borrador de 3 páginas de Millar antes de dibujar el cómic. Ningún gran estudio de Hollywood quería financiar una película donde una niña de 11 años descuartizaba mafiosos con katanas. Los grandes estudios, gestionados por comités de contables aterrados, prefieren ir sobre seguro y repetir la misma fórmula industrial precocinada. En una época dominada por el nacimiento del universo cinematográfico de Marvel, esta producción independiente británica y estadounidense se coló en las salas como un soplo de aire fresco y violento. Años después, con el género al borde del colapso por saturación, cabe hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si Kick-Ass nunca fue una parodia de los superhéroes, sino el primer síntoma de lo que acabaría siendo el género? Ese riesgo de $28 millones recaudó casi 96. Matthew Vaughn demostró que existía un público dispuesto a apoyar una propuesta diferente. Gran parte de ese mérito reside en su reparto principal, donde un joven Aaron Taylor Johnson encarna a Dave Lissesky, el patético protagonista con traje de neopreno. Pero la verdadera revelación fue Chloe Grace Moretz como la letal Hit Girl, acompañada por un magistral Nicolas Cage como Big Daddy. Kay diseñó la voz de su personaje imitando la cadencia de Adam West, el Batman de los 60. Eso aportó una extraña melancolía a su locura. Mark Strong compone un villano clásico como Frank D'Amico, y Christopher Mintz-Plasse clava el patetismo de su hijo, Red Mist. Producida de forma independiente, esquivó la censura manteniendo intacto el espíritu del cómic. Un estudiante de secundaria decide combatir el crimen en Nueva York con un traje de neopreno comprado por Internet, sin entrenamiento, poderes ni tragedias. Dave Lissesky solo quiere dejar de ser invisible. Su ingenuidad choca contra el asfalto cuando una paliza brutal y un atropello lo mandan directo al hospital. Tras recibir placas de metal y perder sensibilidad al dolor, lo que la película trata cínicamente como un superpoder fortuito, Dave regresa a las calles para hacerse viral en YouTube. Su fantasía amateur se complica al cruzarse con 2 vigilantes reales y letales, Hit Girl y Big Daddy, quienes arrastran al chico a una guerra sangrienta contra la mafia local. La diversión adolescente se convierte pronto en una lucha desesperada por la supervivencia. La coguionista Jane Goldman y Matthew Vaughn escriben un guión que funciona porque entiende que el verdadero superpoder del siglo XXI es la viralidad. La película no avanza gracias a grandes hazañas, sino porque alguien graba a Dave peleando en la calle y lo sube a la red. El heroísmo aquí se convierte inmediatamente en marca, en tendencia y en mercadotecnia. Sin embargo, a mitad de camino, la película sufre un trastorno de personalidad. Empieza como un bofetón de realidad que se ríe de las fantasías de los cómics, suavizando, eso sí, el deprimente final del cómic, donde Dave acaba solo y apaleado. Pero en cuanto huele la taquilla, el guión decide que la dignidad intelectual no paga las facturas y abraza la misma pirotecnia de la que se mofaba 20 minutos antes. La autopsia al género se convierte en una fiesta de disfraces muy espectacular, pero mucho menos valiente. Matthew Vaughn demuestra un pulso de hierro para la acción estilizada, pero su dirección revela una contradicción estética fascinante. En las primeras escenas de pelea, la cámara es inestable, los encuadres son cerrados y los golpes se sienten torpes y pesados. Pero a medida que avanza el metraje, la realización se vuelve pulida, simétrica y artificial, utilizando largos movimientos de cámara y una puesta en escena que parece salida de un videojuego de gran presupuesto. Vaughn no parodia la estética del blockbuster, la perfecciona y la ensaya. El realizador adorna las carnicerías con luces de neón, cámaras lentas y coreografías tan perfectas que rozan lo irreal. Al hacer esto, nos hace una trampa genial. En lugar de horrorizarnos cuando Hit Girl rebana la pierna de un mafioso, nos entran ganas de levantarnos del sofá y aplaudir. No es una lección de moral, es un chute de adrenalina pura diseñado para que disfrutes del caos. Ese contraste entre artificialidad y dolor real se traslada al rostro de los actores.
Aaron Taylor Johnson sostiene la película con una vulnerabilidad admirable, encarnando a un Dave patético pero entrañable que sirve de ancla de realidad. Por su parte, Christopher Mintz-Plasse evita caer en la caricatura fácil de Red Mist, mostrando los hilos de un hijo desesperado por la aprobación de un padre criminal. Pero el alma de la cinta pertenece a la familia MacReady, el apellido real bajo el que se ocultan Big Daddy y su hija Hit Girl. Nicolas Cage entrega una de sus actuaciones más controladas y brillantes. Su Big Daddy oscila entre el fanatismo perturbador de un padre que dispara a su propia hija con chaleco antibalas y la ternura de un tutor ejemplar. Chloe Grace Moretz, con solo 11 años, clava la mirada fría de Hit Girl. Su interpretación fue tan salvaje que desató polémica. La propia actriz confesó que si decía esas palabrotas en su casa, la castigarían de por vida. Por otra parte, para facilitar sus complejas escenas de acción, el equipo de efectos especiales fabricó réplicas exactas de sus armas en fibra de carbono ultraligera. Estaban perfectamente adaptadas al peso y tamaño de sus manos. Para esa fluidez letal, la actriz entrenó 3 meses en Toronto con el equipo de Jackie Chan, aprendiendo el manejo acrobático de katanas. Este contraste entre su destreza física y su mirada impasible genera una desconexión emocional. Su violencia se convierte en un espectáculo pop sumamente magnético, potenciado por una banda sonora que dicta cómo debemos reaccionar. La banda sonora, compuesta por John Murphy y Henry Jackman, juega un papel técnico crucial al manipular nuestra respuesta emocional frente a la pantalla. Durante el asalto de Hit Girl a la guarida de los traficantes, la música punk y los ritmos electrónicos acelerados transforman la masacre. Así, la violencia se reconvierte en una danza electrizante y sumamente divertida. La película usa la música para empaquetar el horror como entretenimiento de consumo rápido. Destaca la reutilización del tema Adagio in D minor de John Murphy, de la película Sunshine, para convertir un rescate contrarreloj en algo épico, casi religioso. A esto se suma la cámara de Ben Davis, que pinta la pantalla con colores chillones de cómic para ocultar que, en el fondo, nos están enseñando almacenes mugrientos llenos de sangre. Todo en esta película está pensado para entrarte por los ojos y los oídos como un caramelo ácido. De ahí que la mitad del público saliera entusiasmada y la otra mitad escandalizada. El estreno dividió a la crítica. Mientras el público la convirtió en objeto de culto, firmas como Roger Ebert la atacaron con dureza. Le otorgó una sola estrella, horrorizado por ver a una niña de 11 años convertida en una máquina de matar. Para el espectador de 2010, sin embargo, el choque no radicaba en la violencia, sino en la honestidad de su propuesta. Una película de superhéroes irreverente y sin filtros que no intentaba suavizarse para contentar a toda la familia. Kick-Ass demostró que había una audiencia masiva para historias de superhéroes fuera del cine familiar tradicional. Esto reavivó el debate sobre la calificación por edades que tardaría años en resolverse. La historia ha terminado dando la razón a quienes vieron en ella algo más que un chiste pasajero. Kick-Ass no fue una parodia del cine de superhéroes, fue su hoja de ruta oculta. Películas posteriores como Deadpool o Logan, que triunfaron con su calificación para adultos, son deudoras directas del camino que abrió Matthew Vaughn en 2010. Lo mismo ocurre con series más actuales como The Boys, cuyo éxito se basa en la violencia hiperbólica y la mercantilización del héroe. Lo que entonces parecía una sátira descabellada, hoy es el estándar de la industria. Ahora tenemos héroes conscientes de su propio marketing, violencia estetizada para redes y la pérdida definitiva de la inocencia del género. Kick-Ass no dinamitó el género. Diseñó los planos para su reconstrucción corporativa moderna. Nos queda la mítica resolución del clímax. Una escena tan demente, ruidosa y deliciosamente ridícula que define el tono de la obra. Es la metáfora perfecta de nuestra época cinematográfica. El entusiasmo amateur y honesto del inicio, devorado finalmente por la pirotecnia digital y el espectáculo de masas. Y sin embargo, qué increíblemente divertido es ver cómo ese héroe de barrio, para sobrevivir en taquilla, se convierte en el blockbuster más ruidoso de todos. Al final, no destruyeron el género, pero nos regalaron el vuelo de neopreno más electrizante de la década.